Bienvenidos. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida un consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. Muy buenas noches a los expositores, en realidad a las expositoras y cursantes que están siguiendo la transmisión por la plataforma virtual vía Zoom a nombre de la Unidad Facultativa de Posgrado, la Academia Carolina, dependiente de la carrera de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Les damos la más cordial de las bienvenidas al curso de actualización y jurisprudencia constitucional que va a ser dictada en esta ocasión por la doctora María Elena Atar Bellido y la magíster Mónica Gabriela Sauma Sanquis, ambas especialistas en Derecho Constitucional. Sin duda alguna es para nosotros un honor tenerlos a todos y cada uno de ustedes en estos cursos que se ha planteado la Academia Carolina como tal y que seguros estamos van a seguir teniendo la recepción que se ha tenido en los anteriores casos y estamos también seguros que vamos a tener la misma recepción para los próximos cursos. Recordarles que para dar inicio al curso se van a mutear los micrófonos para escuchar la exposición del especialista. Es por eso que en el avance de cursos se van a poder escribir las preguntas en los comentarios y al final de la exposición las mismas van a ser compartidas y absueltas por las prestigiosas expositoras, en este caso por la doctora María Elena Tar, a quien vamos a conocer un poco de su vida. La doctora María Elena Atar Bellido es doctora en Derecho Constitucional y Administrativo, con título expedido en la Universidad Mayor de San Andrés de la UNSA. Es máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, con título expedido en la Universidad Andina Simón Bolívar. Asimismo, es máster en Derecho Internacional, con título expedido por la Escuela Europea de Negocios y la Universidad Complutense. Realizó diplomados y cursos especializados, entre los cuales se encuentra el de Federal Indian Law, cursado por la Universidad de Oklahoma en los Estados Unidos. Además, realizó la diplomatura en litigio estratégico en derechos de los pueblos indígenas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, tiene estudios posgraduales en estudio superior en el ámbito procesal penal, entre otros. En Bolivia, es docente en programas de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Bolivia y Ecuador, además en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, en la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca, en la Universidad Juan Misael Saracho, en la Universidad Tomás Frías, en la Escuela de Jueces del Estado, en la Escuela de Fiscales también del Estado, entre otras. Letrada tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia desde marzo del 2010 hasta el 2013. En el año 2015 realizó sistematización de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que se consigna en la página oficial de esta entidad. Entre los trabajos figuran muchos libros escritos como la sistematización de la jurisprudencia, esquemas jurisprudenciales de los pueblos indígenas, en el marco del sistema plural del control de constitucionalidad, litigio, estratégico en derechos humanos, argumentación, interpretación y juzgamiento con perspectiva de despatriarcalización. Tenemos un gran trabajo en cuanto a su esfuerzo literario y su aporte también a la bibliografía de nuestro país. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctora María Elena, bienvenida y muy buenas noches. Querido Arturo, buenas noches. En primer lugar, un saludo cordial a todas y todos. Agradecer a la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca todo este esfuerzo por este espacio dialógico tan importante en una acción tutelar que es tan importante, que es la acción de amparo constitucional, y en el marco también de un análisis muy reflexivo de líneas jurisprudenciales y de criterios importantes que deben ser asumidos, que han sido asumidos por el Tribunal Constitucional y que también hay que repensarlos de manera crítica, pero también una lógica constructiva para seguir avanzando y fundamentalmente garantizar la vigencia plena de derechos sin discriminación. Entonces, este espacio de la acción de amparo constitucional conmigo va a tener dos partes. Hoy una primera parte en la cual
Vamos a mirar algunos aspectos importantes que pueden ser posibles de tutela a través de la acción de amparo constitucional y también a partir de algunas sentencias emblemáticas, importantes de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y mañana sí también vamos a ir viendo y analizando algunos temas importantes. En particular, me voy a referir a las autorrestricciones jurisprudenciales de la acción de amparo, esas que hacen que se deniegue la tutela sin ingresar al análisis de fondo, que quizás es uno de los temas que en estos espacios hay que discutir, hay que reflexionar, porque como vamos a ver, en muchos casos estas autorrestricciones jurisprudenciales no son compatibles con la Constitución y generan y han generado sistémicas denegatorias de tutela sin ingresar al análisis de fondo, lo que ha tornado a la acción de amparo como un mecanismo ineficaz. Entonces, sí, por eso el análisis y el centrar las ideas especialmente en estos puntos que son muy importantes. Sin duda alguna, abordar el amparo constitucional es muy amplio, por lo tanto, yo voy a tratar de tomar algunos puntos de reflexión muy específicos, muy concretos también para ir generando el debate entre nosotros, ¿no? Entonces, nuevamente, como les decía, agradecida con esta invitación, saludando muy cordialmente a todas las autoridades que están presentes, a todas y todos ustedes por su tiempo y por su paciencia en este espacio de reflexión. Entonces, voy a empezar con la acción de amparo constitucional. Su mirada, por supuesto, más allá de la disciplina o de la regulación de la Constitución o del Código Procesal Constitucional, es importante ver cómo le vamos a dar a la acción de amparo constitucional, tanto desde el punto de vista procesal constitucional como ya a partir del análisis de problemas sustantivos que plantea el caso, pues siempre va a ser importante darle una mirada de conformidad con la Constitución, con el bloque, pero además es importante ir analizando los estándares jurisprudenciales más altos de protección a derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues voy a empezar con una primera idea para poder reflexionar sobre la acción de amparo constitucional en Bolivia, ¿no? Y la primera idea parte de este ejercicio, como ven en la diapositiva, la diosa Temis, la tradicional diosa Temis, vendada, ¿no? Esa venda de la diosa Temis representa la narratividad del positivismo jurídico, de la igualdad formal, la narratividad de entender a los ritualismos extremos que han marcado siempre el sistema de control de constitucionalidad y pues implica dar paso a debates como el que hoy vamos a tener para ver cómo vamos a aplicar el tema de los derechos humanos, cómo vamos a aplicar, por ejemplo, desde el amparo constitucional, la cláusula de igualdad sustantiva, cómo vamos a aplicar el enfoque de género, el enfoque de interseccionalidad, el enfoque de interculturalidad, ¿no? Toda esta concepción del pluralismo jurídico de tipo igualitario a partir de este ejercicio importante que es el quitar la venda a la diosa Temis, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya con esta metáfora de quitar la venda a la diosa Temis, yo empezaría con una primera herramienta argumentativa. ¿Por qué? Primero, contextualizar y
señalar que las 5 acciones tutelares, la acción de amparo constitucional, la acción de libertad, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento y la acción popular, pues tienen un primer fundamento constitucional en el artículo 109, parágrafo primero de la Constitución. Esta es la primera mirada que tenemos que tener de las acciones constitucionales y en particular de la acción de amparo constitucional. En ese sentido, como contextualización, antes de ver esto que es la doctrina del bloque de constitucionalidad, debo decir que el artículo 109, parágrafo primero de la Constitución, consagra los 3 principios del constitucionalismo boliviano: la igualdad jerárquica de derechos, la aplicación directa de derechos y este principio de directa justiciabilidad que pues se refiere a las 5 acciones tutelares. La igualdad jerárquica de derechos implica en el modelo constitucional vigente que hemos superado la teoría generacional de los derechos, ¿no? Eso implica que ya no tenemos derechos de primera generación, de segunda o de tercera, sino que todos en nuestro modelo constitucional tienen la misma jerarquía y tienen una herramienta de directa justiciabilidad a partir de la aplicación directa que va a plasmar esto que es muy importante, el modelo argumentativo, y desde este modelo argumentativo podemos empezar a desarrollar todo lo que es el activismo judicial y cómo, en algunos casos vamos a ver hoy, cómo el amparo constitucional puede llegar a ser un mecanismo de activismo judicial, un mecanismo transformador de derechos en aras de materializar la Constitución y el bloque. Entonces, esta directa justiciabilidad enmarcada a esta igualdad jerárquica de derechos, pues primero limita a la acción de libertad, de amparo constitucional y de protección de privacidad a una tutela individual de derechos, a diferencia de la acción de cumplimiento que tutela, es un mecanismo de tutela objetiva que va a proteger derechos plurindividuales, y luego tenemos la acción popular que va a proteger derechos transindividuales, entre ellos los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los derechos de la madre tierra, entendida la madre tierra no como objeto de protección, sino como titular de derechos, ¿no? Y otros derechos transindividuales como la salubridad pública, el espacio público, derechos de usuarias, usuarios, consumidoras, consumidores, ¿no? Entonces, pues esta división y este fundamento de las acciones tutelares desde el 109, parágrafo primero, es un punto inicial. Y como les decía, este 109, parágrafo primero, desarrolla un principio que para el amparo constitucional y las acciones tutelares es relevante. En primer lugar, noten cómo el modelo constitucional boliviano, y esta es una diferencia de los sistemas de control de constitucionalidad de matriz eurocéntrica, ¿no? En Europa, el control de constitucionalidad se ha centrado en lo que es control normativo, en ver la compatibilidad de la ley con la Constitución. En cambio, vean cómo el 109, parágrafo primero, en la Constitución, en el diseño constitucional boliviano, está en la parte dogmática de la Constitución. Lo que quiere decir que para el constituyente boliviano, las acciones tutelares tienen un carácter central en esta lógica de directa justiciabilidad, que tiene mucho que ver con el acceso a la justicia, con una tutela constitucional efectiva. Entonces, aquí viene una primera reflexión para analizar la jurisprudencia que hoy vamos a ver y también para mirar la labor del Tribunal Constitucional Plurinacional desde una crítica constructiva, por supuesto.
Entonces, en ese sentido, uno de los grandes problemas del Tribunal Constitucional, y eso lo vamos a ver hoy día y especialmente mañana, cuando veamos las autorrestricciones jurisprudenciales en la acción de amparo, porque uno de los problemas es que todavía sigue construyendo y sigue repitiendo la jurisprudencia desde el espejo eurocéntrico del modelo constitucional, cuando el modelo argumentativo ha generado una aplicación directa de derechos a partir de este mecanismo eficaz, pronto, oportuno, de acceso inmediato a las personas. Entonces, esa mirada debe prevalecer para un real activismo judicial a través del amparo, pero entendiendo la acción de amparo constitucional desde el molde constitucional boliviano. Entonces, ese ejercicio también de quitar la venda a la diosa Temis, sin duda alguna, nos obliga a repensar el amparo, pero desde nuestro modelo constitucional. Entonces, en esa línea, lo primero que vamos a ver es que la acción de amparo constitucional va a tutelar derechos que no estén protegidos por la acción de libertad, por ejemplo, el derecho a la libertad física, libertad de locomoción o el procesamiento indebido, persecución ilegal vinculados a la libertad física o la libertad de locomoción, tienen tutela a través de la acción de libertad. La tutela objetiva de derechos, por ejemplo, el generar que el Estado cumpla con brindar tratamientos retrovirales a todos los pacientes con VIH-Sida. Ahí vemos cómo esta omisión del Estado no solo afecta a una persona, sino a una categoría. Entonces, aquí viene el sentido de la tutela objetiva a través de la acción de cumplimiento, y estos derechos en esta dimensión plurindividual no están dentro del ámbito de protección de la acción de amparo, ¿no? Y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por ejemplo, el derecho a la territorialidad, el derecho a la consulta previa, entre otros, o los derechos a la madre tierra de usuarias, usuarios, consumidoras, consumidores, están dentro del ámbito de protección de la acción popular. Entonces, cualquier derecho en una dimensión individual que no esté tutelado por estos otros mecanismos de control tutelar será protegido por el amparo. Salvo, y aquí sí también empiezo con una salvedad, porque el derecho a la vida y por ende, como vamos a ver también el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, son derechos, son los únicos derechos que pueden estar protegidos o por la acción de libertad o por la acción de amparo constitucional, flexibilizando también presupuestos procesales, ¿no? Entonces, todos los derechos, estos derechos que no estén en los otros mecanismos de control de tutelar, en su dimensión individual serán protegidos a través de la acción de amparo constitucional. Y entonces aquí tiene mayor relevancia este artículo 109, parágrafo primero de la Constitución, que plantea lo que les mencionaba, el principio de aplicación directa de derechos. Y eso quiere decir que los derechos protegidos por el amparo no solamente van a estar en la Constitución, sino que van a estar en la doctrina del bloque de constitucionalidad. Por eso es muy importante ir viendo los avances también de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque vamos a ver cómo inicialmente el Tribunal Constitucional ha ido desarrollando su jurisprudencia en esto que vamos a mirar ahora, que es la doctrina del bloque de constitucionalidad, y que es una herramienta importante para ir analizando todo esto que es el bloque de constitucionalidad, ¿no? Y en ese sentido, primero debo mencionar, para que podamos entender esta doctrina del bloque de constitucionalidad, pues es importante que entendamos que
el Estado Plurinacional de Bolivia forma parte primero del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. ¿Cómo debe cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos? Pues debe cumplirlas de buena fe, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los avances del derecho en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y en el sistema universal, pues deben ser considerados por los estados y en particular deben tener una herramienta de justiciabilidad que es la acción de amparo constitucional. Entonces, esos derechos contenidos en la Constitución y en el bloque estarán en el ámbito de protección de la acción de amparo. Y entonces, tenemos aquí una primera sentencia que ha sido la sentencia 110-2010-R, que ha sido un avance importante, pero que luego ha tenido, para entender la doctrina del bloque de constitucionalidad, tenemos una sentencia reciente del Tribunal Constitucional muy importante, porque sí, en cuanto a la doctrina del bloque, ha sistematizado esta doctrina del bloque, y esta es la sentencia 577, quebrado 2022 de la Sala Segunda, ¿no? Una sentencia reciente que también ahora vamos a generar algunas reflexiones importantes respecto a ella, ¿no? Entonces, esta sentencia, entre uno de los temas que ha abordado, ha sido justamente el tema de la doctrina del bloque de constitucionalidad. Y entonces, los derechos que va a proteger la acción de amparo constitucional van a estar contenidos primero, y este fue el inicial criterio de la sentencia 110, quebrado 2010-R. Técnicamente, esta es una sentencia sistematizadora de línea, porque también ya el Tribunal de los 10 años había desarrollado la doctrina del bloque, pero esta sentencia la sistematiza y además la modula, es decir, genera subreglas importantes a partir de la vigencia de la Constitución de 2009. Entonces, lo que hace esta sentencia, la 110, quebrado 2010-R, un primer paso, que luego vamos a ver cómo se sistematiza este criterio en la sentencia 577, quebrado 2022 de la Sala Segunda, porque inicialmente esta sentencia lo que hace es interpretar el artículo 410 de la Constitución. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Puede un tribunal constitucional interpretar más allá del tenor literal de la Constitución? Como vamos a ver hoy día, mañana, en estos espacios de reflexión académica, pues vamos a ver que sí puede. El tribunal es el máximo intérprete de la Constitución, especialmente en la parte dogmática vinculada a los derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí puede realizar interpretaciones, pero las interpretaciones que realiza el tribunal no son arbitrarias o no deben serlo. Por eso es que el muro de contención en la labor de argumentación jurídica está vinculado a lo que son las pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos, ¿no? Y en estas pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos también va a estar y va a encontrarse la razonabilidad y la proporcionalidad de las sentencias constitucionales, ¿no? Dicho sea de paso, lamentablemente, por la omisión del tribunal de utilizar estas pautas constitucionalizadas, muchas de sus decisiones relevantes no cumplen con el test de razonabilidad y con el test de proporcionalidad, que son aspectos importantes también que los vamos a abordar ahora que estamos viendo la acción de amparo constitucional. Entonces,
En esa lógica, sí, en el marco de pautas constitucionalizadas de interpretación, esta primera sentencia va a abordar la doctrina del bloque, como les decía, interpretando extensivamente el artículo 410 de la Constitución. Por lo tanto, los derechos, y miren en las diapositivas, los bloques, los cubitos, que si los miran no están en jerarquía, están presentados en tercera dimensión para diferenciarlos, pero están en la misma posición jerárquica. Y esto nos grafica esta idea del bloque de constitucionalidad inicialmente desarrollada por esta sentencia, la 110 quebrado 2010-R, ¿no? Entonces, los derechos que van a ser protegidos por el amparo constitucional van a estar primero en la Constitución, ¿no? Por eso el cubito amarillo va a graficar a la Constitución. Pero además, el tenor literal del artículo 410 de la Constitución establece que los tratados internacionales referentes a derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? Pero como les decía, los tratados internacionales referentes a derechos humanos no van a ser instrumentos estáticos, sino por el contrario, serán instrumentos vivientes. Por lo tanto, inicialmente esta sentencia, que es la sentencia 110 quebrado 2010-R, establece que pues los estándares de la Corte Interamericana, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? Y este concepto de sentencias debe enmarcarse al rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia además ha sido ratificada por el Estado boliviano, pues a través de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos roles esenciales. Tiene un rol contencioso y tiene un rol interpretativo. En el rol interpretativo emite las opiniones consultivas. Las opiniones consultivas no son directrices, sino, como vamos a ver, el ejercicio que vamos a hacer hoy día desde también una mirada reflexiva a la acción de amparo constitucional. Las opiniones consultivas son estándares que forman parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, ese fue el inicial sentido de la sentencia 110, que incorporó las sentencias, aunque todavía con una mirada del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, ¿no? Pero además en esta doctrina, esta sentencia establece que las normas de derecho comunitario que no están vinculadas a derechos humanos, pero que generan procesos de integración, por ejemplo, el Acuerdo de Cartagena, genera la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, este instrumento no versa sobre derechos humanos, pero sí forma parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? Y finalmente esta sentencia, la 110 quebrado 2010-R, pues es la sentencia que va a incorporar un orden axiológico al bloque, desarrolla el concepto de los principios, valores plurales de rango constitucional. Entonces vamos a ver cómo este bloque de constitucionalidad, y esto tiene mucha relevancia, por ejemplo, cuando vemos la acción de amparo constitucional, porque vamos a ver cómo ya trabajamos, no solo los derechos van a ser reglas jurídicas, van a ser también principios y valores. Entonces vamos a ver cómo los principios como el de verdad material
forman parte del bloque de constitucionalidad. Y esto es importante también, por ejemplo, para cuestionar una autorrestricción que fue establecida en el Tribunal de Transición, pero que después fue reconducida a la línea, que por ejemplo establecía que los principios no son tutelables a través de la acción de amparo. Esta es una visión absolutamente errónea a la naturaleza del amparo, pero además esta visión de teoría jurídica amparada por el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí vamos a ver cómo los principios y valores pues van a irradiar de contenido al bloque y sí cómo a través del amparo pues vamos a trabajar, por ejemplo, como en el principio de verdad material o con el principio de proporcionalidad, desde el cual, por ejemplo, vamos a ver cómo la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el test de proporcionalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso esta sentencia, esta inicial sentencia del bloque, que es el primer punto para entender a la acción de amparo constitucional, es muy importante. Pero luego les decía que tenemos una sentencia que además es muy reciente, que es la sentencia 577, quebrado 2022 de la Sala Segunda, ¿no? Esta sentencia, con las críticas que las vamos a hacer hoy, pues sí tiene un avance importante porque ha sistematizado la doctrina del bloque de constitucionalidad. Y claro, le ha dado, por supuesto, en coherencia con la Constitución y con el bloque, le ha dado un sentido más amplio al concepto del bloque de constitucionalidad, ¿no? Lo que quiere decir que los estándares, es decir, las interpretaciones, porque esto es muy importante y para el amparo más importante aún, porque como les decía, los instrumentos en derechos humanos, como el ejemplo que enseguida les voy a poner, los instrumentos en derechos humanos no son instrumentos estáticos, por el contrario, son instrumentos vivientes, ¿no? Entonces, en ese sentido de ser instrumentos vivientes, los estándares, las interpretaciones que realizan órganos autorizados del sistema interamericano, del sistema universal, forman parte del bloque de constitucionalidad y son de aplicación directa y preferente, por ejemplo, a partir del control de convencionalidad que debe ejercerse, por ejemplo, a través de la acción de amparo constitucional, ¿no? Entonces, sí, esta sentencia, la 577-2022 de la Sala Segunda, sistematiza la doctrina del bloque y entiende que no solamente se va a incorporar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también las del sistema universal, ¿no? En el sistema universal tenemos instrumentos muy importantes. Por ejemplo, entre estos instrumentos muy importantes, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por el Estado boliviano, ¿no? Este pacto tiene una instancia que es el Comité de Derechos Humanos que tiene sede en Ginebra y este Comité de Derechos Humanos con sede en Ginebra pues tiene roles de supervisión, tiene roles de interpretación y tiene roles también para conocer peticiones individuales contra los estados parte, ¿no? En estos tres roles, pues va a interpretar este instrumento que no es estático, ¿no? Y estas, por ejemplo, las recomendaciones generales, por ejemplo, la 32 sobre el debido proceso, pues estos estándares forman parte del bloque de constitucionalidad y deben ser de aplicación directa
y preferente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta ampliación, no solo al sistema interamericano, sino al sistema universal, porque el avance del derecho internacional de los derechos humanos debe ser asumido por el Estado boliviano bajo el principio de progresividad y bajo el principio de buena fe, y la acción de amparo debe tutelar los derechos siempre en el marco de esto que enseguida vamos a ver, que es la doctrina, la doctrina del estándar más alto de protección de los derechos, ¿no? Entonces, a partir de este tema, por eso es que el incorporar estos estándares del sistema universal también por parte de esta sentencia, la 577-2022-S2, es muy importante, ¿no? Otro tema, por ejemplo, con el cual vamos a trabajar muchísimo, que es el tema de el comité de la CEDAW, este instrumento del sistema universal, la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Tiene también un comité. Este comité pues tiene roles de interpretación, de supervisión y también conoce peticiones individuales. Entonces, los estándares, las interpretaciones a este instrumento que no es estático, sino es viviente, forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, hasta este punto, vean cómo la acción de amparo constitucional va a tutelar los derechos que no estén protegidos en las otras acciones tutelares en una lógica de conformidad con la Constitución, con el bloque de constitucionalidad, lo que armoniza también que el avance del derecho internacional de los derechos humanos pues tenga aplicación directa en el caso boliviano, y por lo tanto el amparo constitucional es una vía idónea para lograr la tutela eficaz de los derechos. Con este punto, desde la doctrina del bloque de constitucionalidad, quiero hacer una segunda referencia importante, porque también este criterio es importante ir reflexionándolo en cuanto a la acción de amparo constitucional. ¿Por qué? Porque en coherencia con la doctrina del bloque de constitucionalidad, la acción de amparo constitucional va a ser una vía idónea. ¿Para qué? Para el ejercicio del control de convencionalidad, ¿no? Entonces, esta herramienta es muy importante en cuanto al control de convencionalidad. ¿Por qué? Es muy importante porque el control de convencionalidad ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en estándares más altos que es importante que los analicemos, ¿no? Y que hoy los vamos a ver. Entonces, inicialmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en una sentencia muy importante que es el caso Almonacid Arellano versus Chile. En este caso, establecido que a la luz del principio de la pacta sunt servanda y del principio de buena fe, pues cuando existe una norma interna que establezca un derecho y exista un estándar más alto de protección, que además este estándar, dicho sea de paso, puede emerger del sistema interamericano o del sistema universal de protección de derechos humanos, pues ¿qué debe hacer el tribunal? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del control de convencionalidad que debe ser ejercido en la acción de amparo constitucional, debe aplicar de manera directa y preferente el estándar más alto de protección. ¿A partir de qué? De esta herramienta
herramienta que es el control de convencionalidad. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, ya la Corte ha señalado que este control de convencionalidad debe ser de oficio, no necesariamente a pedido de parte, sino esencialmente de oficio. Y finalmente, en el caso Gelman versus Uruguay, la Corte ha establecido que no solo los jueces, y no solo los jueces ordinarios, sino cualquier juez y también cualquier servidor público deben ejercer control de convencionalidad. Esto es muy importante, por ejemplo, en relación a la sentencia que enseguida voy a analizar, porque es una sentencia que nos ayuda a ver críticamente el potencial democrático de la acción de amparo, pero también la mirada restrictiva de un tribunal constitucional todavía formalista, todavía ritualista, ¿no? Entonces, por eso, como contextualización a la luz de la doctrina del bloque de constitucionalidad que hemos visto, sí debo mencionar el tema del control de convencionalidad. Pero además, primero para entender la jurisprudencia vinculada a la acción de amparo constitucional y luego para razonar y para tutelar derechos desde la acción de amparo constitucional, tenemos una tercera herramienta que en espacios como estos es importante reflexionar, más aún ahora que estamos en un curso de actualización de jurisprudencia, porque sin duda alguna es muy importante, y por eso para entrar a ver la acción y el potencial democrático de esta acción, es importante ver un tema de derecho jurisprudencial. Un tema de derecho jurisprudencial que además, dicho sea de paso, ha estado siempre abandonada por la academia, por las universidades, que todavía siguen teniendo muchas de ellas una formación enciclopedista o una formación además desde la ley legicentrista, cuando realmente desde este bloque de constitucionalidad la jurisprudencia y a partir de los roles del control de constitucionalidad es muy importante. Entonces, vamos a ver algunas técnicas también desde la lectura de jurisprudencia, de derecho jurisprudencial, para desde estas técnicas también abordar la acción de amparo constitucional, ¿no? En ese sentido, tenemos una sentencia muy importante, que es una sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, que es la sentencia 846/2012. Esta es una sentencia importante porque esta sentencia ha venido a sistematizar criterios de derecho jurisprudencial y ha diferenciado con claridad el precedente en vigor de la razón jurídica de la decisión, ¿no? En materia de derecho jurisprudencial y siguiendo esta sentencia, reitero, la 846/2012, pues el precedente en vigor va a ser la interpretación que realice el Tribunal Constitucional plurinacional en relación a un derecho, en relación a un instituto jurídico, como el ejemplo que vamos a ver cuando analicemos esta sentencia, la 577/2022-R2, S2, perdón, que emerge de una acción de amparo constitucional donde se va a abordar el tema del registro de parejas del mismo sexo, ¿no? Entonces, por eso, a partir de esta sentencia también vamos a hacer este ejercicio en este análisis crítico, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio de diferenciar el precedente en vigor de la razón jurídica de la decisión. Siguiendo esta sentencia que les mencionaba, que es la sentencia 846/2012. Entonces,
En ese sentido, la razón jurídica de la decisión es la aplicación del precedente en vigor al caso concreto y va a generar el efecto de concesión o de tutela en la acción de amparo constitucional. Estos criterios de derecho jurisprudencial que diferencian el precedente en vigor y la razón jurídica de la decisión tienen una importancia en un contexto. Recordemos que la Constitución boliviana de 2009 ha asumido un pluralismo jurídico de tipo igualitario. ¿Qué plantea este pluralismo jurídico de tipo igualitario? Primero, que la ley es fuente directa de derecho, pero no la única. Las normas, procedimientos, cosmovisiones de los pueblos indígenas son también fuente directa de derecho, pero, y aquí el potencial de la jurisprudencia y la herramienta procesal del amparo constitucional a través de la cual se puede generar jurisprudencia, porque en este pluralismo jurídico de tipo igualitario, la jurisprudencia es fuente no secundaria, sino fuente directa de derecho, ¿no? ¿Bajo qué concepto? Bajo el concepto de el precedente en vigor. Por eso es que desde la sentencia 846, quebrado 2012, el precedente en vigor genera efectos vinculantes. Eso quiere decir que debe ser aplicado en casos futuros por jueces, servidores públicos y por el Tribunal Constitucional, como vamos a ver enseguida, en casos que planteen el mismo problema jurídico. Ese es el concepto de una correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor. En cambio, la razón jurídica de la decisión implica la aplicación del precedente al caso concreto y genera la concesión o denegatoria de tutela. Entonces, la razón jurídica de la decisión, por ejemplo, una sentencia de amparo constitucional, no genera efecto vinculante, no, sino genera efecto obligatorio. ¿Obligatorio para quiénes? Obligatorio para las partes, ¿no? Y a partir de la razón jurídica de la decisión, podemos entender también esta idea de la cosa juzgada constitucional, lo que quiere decir que no puede volver a presentarse la acción con identidad de objeto, sujeto y causa, ¿no? Entonces, esto es muy importante en técnicas de derecho jurisprudencial para abordar también el amparo y, por ejemplo, ver ese potencial desde la influencia del derecho internacional de los derechos humanos, que es el análisis que vamos a hacer cuando veamos esta sentencia, que es una sentencia ejemplo para ver qué es lo que podría hacer un tribunal constitucional, pero cómo también lamentablemente rige todavía el formalismo, rige una visión restrictiva por parte del Tribunal Constitucional en el tema de la acción de amparo constitucional, ¿no? Entonces, inicialmente estos criterios como la correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor no son muy útiles, pero además, y aquí cito una sentencia constitucional que en mi criterio es una sentencia y ha sido una sentencia estructurante de la jurisprudencia garantista del Tribunal Constitucional. Esta es la sentencia 2233-2013. Esta sentencia, reitero, la 2233, quebrado 2013, es una sentencia fundadora de línea jurisprudencial. Es la primera vez que el Tribunal Constitucional, en coherencia con pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos, ha desarrollado la doctrina del estándar más alto de protección a derechos, ¿no?
Y entonces, en ese contexto del estándar más alto de protección, y esto para analizar también la jurisprudencia en acciones de amparo constitucional, es muy importante. ¿Por qué? Porque en materia de jurisprudencia, a diferencia de lo que sucede con la aplicación de la ley, y resalto también esta idea, porque en materia de jurisprudencia no rige un criterio de temporalidad, sino por el contrario, rigen dos principios que tienen sustento en pautas constitucionalizadas de interpretación, que son el principio de favorabilidad y el principio de progresividad. Entonces, desde la doctrina del estándar más alto de protección, el precedente en vigor, que como hemos dicho en el pluralismo jurídico de tipo igualitario y en este sistema plural de fuentes jurídicas, hemos dicho que la jurisprudencia es fuente directa de derechos. Entonces, en ese sentido, el precedente en vigor va a ser siempre el estándar más alto de protección. Es decir, la interpretación que del derecho se haga en un sentido más favorable, más progresivo y coherente con los avances favorables también del derecho en lo que respecta al derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, y esto también en este evento académico es importante repensar, reflexionar, porque la doctrina del estándar más alto de protección es una garantía para las personas y las colectividades. ¿Puede el Tribunal Constitucional mutar su jurisprudencia? Sí, claro que puede hacerlo. Lo que no puede hacer es mutar su jurisprudencia para restringir derechos en el futuro. Por lo tanto, si cambia de interpretación hacia una interpretación restrictiva del derecho, por ejemplo, a través de la acción de amparo constitucional, ese cambio en concepto de precedente en vigor de interpretación del derecho técnicamente nunca va a ser fuente directa de derecho, va a ser una sentencia aislada. ¿Por qué? Y por eso es que cuando tienen dos sentencias contradictorias, ¿a cuál están vinculadas desde la doctrina del estándar más alto de protección? Están vinculadas al entendimiento más favorable, al entendimiento más progresivo de el derecho, ¿no? Entonces, en materia de jurisprudencia, y esto para ver la vinculatoriedad de los precedentes en acciones de amparo constitucional, no rige un criterio de temporalidad, sino un criterio de favorabilidad. Este ha sido uno de los avances importantes, y también ahora para entender el potencial democrático del amparo constitucional, antes de entrar mañana a temas de derecho procesal constitucional, que los voy a ver de manera específica, pero ahora en esta primera presentación de la tutela de derechos a través del amparo constitucional, sin duda alguna esta herramienta de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto de protección de derechos es muy importante. Pero claro, aquí también han surgido algunos temas que es muy importante reflexionar, ¿no? Muchos constitucionalistas, por ejemplo, cuando se aborda la doctrina del estándar más alto, dicen, no, pero el estándar más alto, la favorabilidad es un criterio subjetivo. Y no, esto no es así. Por eso les decía que el estándar más alto de protección, y de hecho toda la labor de argumentación jurídica que desarrolla el tribunal, por ejemplo, a través de la acción de amparo constitucional, no puede ser una labor arbitraria, sino que está sometida, sujeta a pautas
constitucionalizadas de interpretación de los derechos, ¿no? Y entonces por eso es, y también ya para empezar a analizar esta sentencia que ha sido un avance inicial, aunque pudo haberse dado una interpretación mucho más extensiva al derecho, como vamos a ver enseguida. Por eso estas críticas que estamos haciendo desde, por ejemplo, el estándar más alto, el precedente en vigor, son sin duda alguna muy importantes, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando empezamos a ver y nos preguntamos favorable a quién, aquí sí quiero, y por eso voy a introducir una herramienta de argumentación jurídica más para empezar a ver el amparo constitucional, que es la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. Esta cláusula, para mí, el 109 parágrafo primero es la médula espinal de nuestro modelo constitucional, el principio de igualdad jerárquica de derechos, que ya lo hemos visto, el principio de aplicación directa de derechos y el principio de directa justiciabilidad, ¿no? Que son muy importantes, pero la cláusula de igualdad sustantiva y de prohibición de discriminación, diría yo, y esto para el amparo también nos da un panorama importantísimo, porque diría yo que es el corazón de nuestro modelo constitucional, ¿no? Entonces, en esta lógica de el corazón de nuestro modelo constitucional, la cláusula de igualdad sustantiva está contenida en el artículo 14, numeral segundo, que resguarda la igualdad sustantiva, que va a tener un cambio, y aquí esa idea de quitar la venda a la diosa Temis. No podemos razonar, y esta es también la crítica al Tribunal Constitucional, más aún a partir del mecanismo tutelar de la acción de amparo constitucional. No podemos ejercer un control tutelar desde la lógica de igualdad formal, entendiendo que todos somos iguales, porque sin duda alguna, en la realidad, no todos están en la misma condición para ejercer los derechos, y por eso es la propia Constitución boliviana la que pues refuerza la idea de la cláusula de igualdad sustantiva y de prohibición de discriminación contenida en el artículo 14, numeral segundo de la Constitución. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? Cuando aplicamos, por ejemplo, un estándar más favorable a través de la acción de amparo, o vamos a darle una interpretación que no esté en un estándar y vamos a ampliar los estándares más altos a partir de la labor de argumentación jurídica, pues la pregunta es, ¿favorable a quién? Y la respuesta está en la Constitución, no es un criterio subjetivo. Por eso es que el artículo 256 de la Constitución siempre debe ser leído e interpretado a la luz del artículo 14, numeral segundo. ¿A quién vamos a dar favorabilidad? Por ejemplo, cuando apliquemos en el amparo la reconducción procesal, o cuando, por ejemplo, podamos flexibilizar bajo el proacción en casos concretos el plazo de los 6 meses. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero en casos concretos sujetos a carga argumentativa y desde esta lógica siempre de la cláusula de igualdad sustantiva. Entonces, ¿a quién damos favorabilidad? Damos favorabilidad a quienes estén en situación de asimetría o en situación de desventaja. Por lo tanto, no podemos pensar, porque además el fundamento constitucional de la favorabilidad es la igualdad no formal, sino la igualdad sustantiva. Y entonces esta cláusula, y para el amparo constitucional, este es un tema muy importante, porque esta cláusula, el artículo 14.2 de la Constitución, en armonía con el 256, pues va a tener
una directa vinculación también con estándares más altos de la jurisprudencia vinculados a lo que se llama los enfoques diferenciales. Ese enfoque diferencial va a encarnar esta idea de quitar la venda a la diosa Temis, porque no todos estamos en igualdad de condiciones para ejercer derechos. Y entonces, por ejemplo, a través del amparo constitucional, el Tribunal Constitucional ya no es ese juez neutral que el CENIAT que parte de la igualdad formal, que solo entiende a los derechos desde las reglas jurídicas. Y aquí había un avance importante en estándares internacionales. Quisiera citar, recuerden que el Estado boliviano se ha declarado su responsabilidad internacional en un caso recientemente citado, notificado al Estado, que es el caso Angulo Lozada versus Bolivia. En este caso, que además versa sobre un tema de miles de mujeres en Bolivia que sufren violencia institucional, y ver cómo además el Estado es el otro agresor de las víctimas, el sistema judicial, el Ministerio Público, ¿no? Cómo son los otros agresores de las víctimas. Pero en esta lógica que les digo, y para entender los enfoques diferenciales que también los vamos a aplicar en la acción de amparo constitucional y en el ejemplo que hoy he querido traer también a la reflexión para graficar toda esta parte teórica que les estoy mencionando, pues en ese sentido tenemos esta sentencia, este estándar que ha generado la Corte, donde ha desarrollado un concepto de la neutralidad empática, lo que cambia sustancialmente el rol de las autoridades judiciales, incluidas el control tutelar, y con mayor razón a partir, por ejemplo, de esta herramienta que debe ser eficaz, que es la acción de amparo constitucional. Entonces, esos enfoques diferenciales superan esa idea del juez neutral, ese vendado que entiende que todos son iguales y que solo subsume los hechos a la ley, y cambia el rol a un verdadero juez tutor o jueza, tutor o tutora de derechos fundamentales, pero además con la particularidad de que va a ponerse los lentes a partir de los cuales va a identificar cualquier situación de discriminación, de norma o de valoración de pruebas o en la valoración de hechos, ¿no? Cualquier forma de discriminación, por ejemplo, en razón de género, directa, indirecta, interseccional, ¿no? Va a identificar, por ejemplo, prejuicios como prejuicios de género o prejuicios por condición étnico-racial o por condición económica, es decir, entonces va a comprender no que todos somos iguales, sino que pueden existir asimetrías, más aún en relaciones, en patrones históricos de asimetría, de discriminación, de relaciones de poder, en la cual no se puede dar, se debe dar un tratamiento igual a quienes estén en igualdad de condiciones. Y esto ha generado entonces un cambio importante de la cláusula de igualdad sustantiva, que además va a reforzar este estándar más alto de protección, el ejercicio del control de convencionalidad, el bloque y el tutelar, por ejemplo, derechos con enfoque a través del amparo, con enfoque de género, con enfoque de interseccionalidad, con enfoque de interculturalidad. Y en este sentido del enfoque diferencial desde la cláusula de igualdad sustantiva y de esta idea de la Corte Interamericana, de esta neutralidad empática que construye toda la tradicional idea del juez neutral que el CENIAT, ¿no? Entonces, sí me gustaría invocar también para analizar la acción de amparo constitucional y la sentencia que la vamos a ver, me gustaría invocar
opinión consultiva 29, quebrado 2022, vean, reciente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha desarrollado el tema de los enfoques diferenciales, que si bien los ha aplicado específicamente a privadas y privados de libertad, pero sí ha desarrollado estándares importantes en la cláusula de igualdad sustantiva, ¿no? Y la aplicación de estos enfoques y este criterio de favorabilidad, que además va a romper formalismos o ritualismos extremos y que va a implicar que el juez constitucional identifique situaciones de asimetría y rompa también o supere obstáculos de hecho y de derecho para el acceso a la justicia constitucional. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana en esta opinión consultiva, la 29 quebrado 2022? Pues ha dicho que no todo trato diferenciado puede ser arbitrario. Por el contrario, bajo estas asimetrías hay necesidad de este juez que además es empático, bajo esta identificación de relaciones asimétricas de poder, pues hay tratos diferenciados que más bien llegarán a ser proporcionales, razonables y coherentes con los fines convencionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el flexibilizar en un caso vinculado a mujeres víctimas de violencia, el plazo de caducidad de los 6 meses para el amparo puede ser posible, sí, por el enfoque de género. Y entonces aquí no es que se esté dando un trato diferenciado arbitrario, sino que esa interpretación favorable responde justamente a superar todas las barreras de hecho y de derecho para el acceso a la justicia. Entonces, los enfoques diferenciales, esencialmente, entre otros, van a ser, por ejemplo, el enfoque de niñez y adolescencia, como la tutela a través del amparo no solo debe flexibilizar, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, por eso es que el amparo se presenta directamente para la tutela de derechos de niñas, niños, adolescentes, sino que debe generar interpretaciones más favorables, interpretaciones más progresivas, ¿no? Pero también tenemos cómo el amparo va a ser una herramienta de tutela para tutelar derechos, ¿con qué? Con enfoque de género, desde estos enfoques diferenciales, desde esta cláusula de igualdad sustantiva. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿qué es el enfoque de género? Que vean, primero, el género no es ideología. Primer punto, el género tiene sustento en la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación con base constitucional en el artículo 14.2 de la Constitución y, por ejemplo, en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, la idea de igualdad sustantiva y de prohibición de discriminación por un criterio prohibido que es el sexo, pues está en el marco no de una ideología de género, sino de un derecho, principio y valor que es la igualdad sustantiva. Entonces, ¿qué es el enfoque de género y cómo en la acción de amparo vamos a aplicar el enfoque de género? El enfoque de género es un método del derecho, un método que debe usar ese juez que ya no es el juez, ese juez constitucional, ese juez que ya no es un juez neutral a la usanza del modelo kelseniano de juez, sino es un verdadero garante. Y el lente de género, pues, obliga a ese juez, más aún en control tutelar, a identificar, por ejemplo, relaciones de poder, parte de un patrón estructural de discriminación hacia la mujer, identifica, por ejemplo, estereotipos o prejuicios de género, ¿no? Que son la causa directa de la discriminación y a su vez la que ocasiona las diversas formas de violencias. Entonces, vean cómo a través del amparo, estos derechos que están en el bloque, los estándares más altos, no solo los vamos a concebir desde la lógica de la igualdad, sino desde
desde el enfoque de género, ¿no? Que pues en esta lógica del sistema binario sexo-género implica relaciones asimétricas, relaciones de poder, prejuicios, estereotipos que deben ser identificados. ¿Para qué? Para asegurar la igualdad sustantiva. El Tribunal Constitucional, en una sentencia que si bien emerge de una acción de libertad, pues es aplicable al enfoque de género en todas las acciones, ha establecido en la sentencia 346-2018-S2 que el enfoque de género no solamente está limitado a las mujeres, obviamente tiene la mirada central en las mujeres por el patrón estructural de discriminación, pero también tiene la mirada en las personas LGBTI+. Este es un acrónimo utilizado por el Sistema Interamericano y se refiere a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, intersex y otras, como una categoría abierta. Y esencialmente en esta categoría vemos el tema de orientación sexual, identidad de género, que han sido dos criterios históricamente, que han generado históricas relaciones de discriminación, por lo tanto son criterios prohibidos de discriminación. Entonces, por ejemplo, el caso que vamos a analizar enseguida, sí lo tenemos que aplicar con enfoque de género, porque estamos frente a criterios prohibidos de discriminación, y aquí vamos a ver entonces cómo la argumentación no puede circunscribirse a formalismos o a ritualismos que llegan a ser extremos, ¿no? Y luego, en este análisis también tenemos el enfoque de interseccionalidad que debe aplicarse en el amparo constitucional, desde el cual el juez o la jueza constitucional va a identificar las causas múltiples de asimetría, las causas múltiples de desventajas, ¿no? Que pueden colocar una persona en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a tutelar un derecho de una mujer indígena, migrante, ¿no? Entonces, cuando vemos este tema, vamos a ver cómo esta mujer puede estar en situación de criterios múltiples de discriminación y de vulnerabilidad que pueden llegar a entrecruzarse y que la pueden colocar en una situación de mayor vulnerabilidad o desventaja, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante aplicar este enfoque de interseccionalidad en la acción de amparo constitucional. Y finalmente, el enfoque de interculturalidad va a comprender también que los derechos no se miran solo desde las reglas jurídicas, deben contemplarse también el pluralismo jurídico de tipo igualitario, en el cual, como les decía, las normas, procedimientos, cosmovisiones de los pueblos indígenas son fuente directa de derecho. Por eso, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia inicialmente fundadora de línea, la 1422-2012, por primera vez desarrolló el paradigma del vivir bien como una pauta intercultural de interpretación de derechos, sentencia que fue modulada, es decir, fue sistematizada por otra sentencia, la 778-2014. Entonces, estos son ejemplos de sentencias que nos muestran cómo vamos a interpretar interculturalmente los derechos en un contexto de un Estado plurinacional. Hasta aquí. Y ahora voy a unificar o resumir mis herramientas. Nos vamos a imaginar esa nuestra caja de herramientas argumentativas, y con todas las herramientas voy a entrar al análisis muy reflexivo de esta sentencia, que ha sido la sentencia 577/2022 de la Sala Segunda, ¿no? En ese sentido,
Primera herramienta, ya sabemos, los derechos protegidos por el amparo desde el bloque de constitucionalidad. Estos derechos no solo van a estar entonces reconocidos en la Constitución, sino en tratados internacionales referentes a derechos humanos, los cuales no son instrumentos estáticos, sino más bien instrumentos vivientes. Pero además los estándares del sistema interamericano y del sistema universal forman parte del bloque de constitucionalidad y van a ser de aplicación directa y preferente. Segunda herramienta importante para ver el amparo constitucional, control de convencionalidad. Si hay una norma interna, incluida constitucional, y tenemos un estándar más alto que ha desarrollado de manera más favorable un derecho en el sistema interamericano o en el sistema universal, a través del amparo constitucional, los jueces constitucionales lo que deben realizar es control de convencionalidad. Tercera herramienta argumentativa, los estándares más altos de protección. En el amparo, primero, el juez constitucional siempre, incluido el Tribunal Constitucional, está vinculado a los estándares más altos del propio tribunal. ¿Por qué? Porque esta doctrina es un límite para el tribunal. ¿Puede el Tribunal Constitucional mutar su jurisprudencia? Sí, puede hacerlo. Lo que no puede hacer es mutar su jurisprudencia para restringir derechos. Pero además, si hay un precedente más alto, incluso al establecido por el Tribunal Constitucional, y que pueda emanar del sistema interamericano, del sistema universal de protección de derechos humanos, pues ¿qué tiene que hacer? Tiene que aplicar siempre, está vinculado y el propio Tribunal Constitucional al estándar más alto de protección, que a su vez va a ser coherente con la doctrina del bloque de constitucionalidad. Y finalmente, con esta nuestra cuarta herramienta, la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación, que es el fundamento de los enfoques diferenciales, el enfoque de niñez y adolescencia, el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad, el enfoque de interseccionalidad. Desde estos enfoques sí que debe superarse cualquier formalismo, cualquier ritualismo, incluso puede interpretarse la norma sustantiva, salvo en materia penal, pero sí la norma sustantiva en otras materias, o la norma adjetiva de manera flexible, favorable. Incluso pueden haber, y de hecho pueden haber tratos diferenciados que desde el enfoque de género resulten absolutamente razonables, proporcionales y coherentes con los fines convencionales. Entonces no es tan simple para el juez constitucional como decir la ley dice y tengo que seguir la ley. ¿Puede flexibilizar presupuestos? Sí, a partir de la cláusula de igualdad sustantiva y con la finalidad de asegurar una igualdad sustantiva. Porque claro, si estamos en situaciones igualitarias y se da una interpretación favorable, más bien eso sí implicaría un trato diferenciado arbitrario. En cambio, reitero, la favorabilidad tiene fundamento en la asimetría. ¿Para qué doy favorabilidad? Por ejemplo, a través de una interpretación favorable en el amparo constitucional para asegurar la igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, estos son criterios, por eso es que en estos casos, por ejemplo, de interpretaciones favorables argumentativamente, el Tribunal Constitucional debe utilizar el test de razonabilidad, de proporcionalidad, para justificar que su decisión realmente es conforme a la Constitución y al bloque. Muchas sentencias del Tribunal Constitucional, si las sometemos al test de razonabilidad o al de proporcionalidad, no pasan el test, por lo tanto son arbitrarias. Entonces, vean cómo también este modelo argumentativo ni es subjetivo ni es arbitrario. Y en argumentación jurídica, las pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos tienen un eje central, ¿no? Eso en un primer punto. Ahora sí,
todo lo que hemos visto, voy a hacer el análisis a partir de un caso concreto, que es un caso emblemático, que sí puedo decir que ha generado un avance, pero que no aplicó de manera en el alcance real que debió aplicarse estas herramientas argumentativas, además que parten de la lectura del amparo constitucional, no desde moldes eurocéntricos, sino desde el modelo constitucional vigente. En ese sentido, tenemos esta sentencia, la 577-2022 de la Sala Segunda. Esta sentencia ha sido muy importante porque va a plasmar uno de los temas vinculados a lo que es justamente el tema del matrimonio igualitario en el sentido del registro de uniones de parejas del mismo sexo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, quiero contarles un poco el caso, porque este caso además nos obliga a aplicar el enfoque de género y todas las herramientas de control del potencial que debería tener en el Estado plurinacional de Bolivia la acción de amparo constitucional. Y empiezo primero esta reflexión con un estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy importante, ¿no? Que se ha dado en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, en el cual la Corte ha establecido, por ejemplo, que los jueces o juezas no son objetores de conciencia, son verdaderos garantes de los derechos. Pueden o no pueden estar de acuerdo pueden o no pueden estar de acuerdo, por ejemplo, con las uniones de parejas del mismo sexo, pero cuando son jueces, son eso, garantes de derechos reforzados en patrones estructurales de discriminación, por ejemplo, hacia las personas LGBTI. Y empiezo con esa primera reflexión, que es la que debió usarse en el razonamiento de esta sentencia, ¿no? Pues bien, ¿qué pasó con el caso? El caso era una pareja del mismo sexo que se presentan al CERESI para el registro, solicitan el registro de su unión, una unión del mismo sexo. Entonces, ¿cuál era el argumento? ¿Por qué? Y aquí el problema jurídico es muy importante, por eso también desde los derechos humanos, el cambio de mentalidad de los servidores y servidoras públicas, de las jueces y juezas, y también, por supuesto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un típico problema jurídico de colisión de derechos, pero primero de una previsión normativa constitucional interna y de estándares más altos favorables, ¿no? ¿Favorables a quién? A un criterio prohibido de discriminación, que es la prohibición por orientación sexual, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el artículo 63 de la Constitución protege el matrimonio y la unión conyugal libre. ¿Entre quiénes? Entre hombres y mujeres. Sin embargo, les decía que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos roles. Tiene un rol contencioso y tiene un rol interpretativo. En el marco del rol interpretativo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues ha desarrollado la opinión consultiva 24-2017 sobre el derecho a la identidad de género y la protección jurídica a parejas del mismo sexo a la luz de la garantía de prohibición de discriminación basada en orientación sexual. ¿Y qué ha dicho la Corte Interamericana en este estándar? Que los estados no pueden brindar ningún trato diferenciado por orientación sexual a parejas del mismo sexo, las cuales sus uniones generan los mismos efectos patrimoniales,
y personales que el de las parejas heterosexuales. Entonces, evidentemente, la literalidad del artículo 63 es contradictoria a un estándar más alto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como ya sabemos, forma parte del bloque de constitucionalidad y es de aplicación directa y preferente a partir de esta herramienta que es el control de convencionalidad. Que dicho sea de paso, como hemos visto desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana y del Tribunal Constitucional, es deber de ejercer control de convencionalidad cualquier juez ordinario, cualquier servidor o servidora pública y también el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? En ese sentido, cuando esta pareja solicita su registro, invoca que estos servidores del CERECI ejerzan control de convencionalidad y apliquen de manera directa y preferente la opinión consultiva 24/2017 y por lo tanto procedan al registro de esta unión, ¿no? Entonces, aquí viene la venda primero de los servidores judiciales, de estos servidores administrativos, ¿no? Le dicen a esta pareja que no lo pueden hacer por mandato del artículo 63 y porque no hay un procedimiento específico para regular este tipo de uniones, ¿no? Entonces, agotada la vía, se agota la vía administrativa y como vamos a ver mañana cuando veamos la parte de derecho procesal constitucional y ya del amparo, uno de los capítulos del amparo es el amparo contra actos administrativos o decisiones administrativas que adquieren firmeza, ¿no? Entonces, en esa lógica, esta pareja del mismo sexo activa este mecanismo que es el mecanismo idóneo para la tutela de derechos, más aún con enfoque de género, porque estamos frente a un criterio prohibido de discriminación, ¿no? Y como habíamos dicho, de acuerdo a la sentencia 346/2018-S2, el género no solamente este enfoque se va a aplicar a las mujeres, sino también a las personas LGBTI, ¿no? Entonces, a partir de toda esta concepción, se activa contra este acto administrativo firme, se activa la acción de amparo constitucional. Y aquí quiero centrarme en los argumentos del amparo constitucional, luego la resolución de la Sala Constitucional y finalmente esta sentencia, la 577/2022 de la Sala Segunda, ¿no? En ese sentido, entre los derechos que se denuncian como vulnerados, se establece que ese acto administrativo carecía de fundamentación y motivación. La otra denuncia en el caso concreto es la vulneración a la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. Pero además se señala que con esta omisión de registro, esta negativa, se afectaba el derecho a las familias en coherencia con el avance del derecho internacional de los derechos humanos que desarrolla el concepto de familias diversas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace primero la Sala Constitucional que conoce este amparo? Sí concede la tutela, pero concede la tutela por fundamentación y motivación, ¿no? Por lo tanto, este caso va en revisión al Tribunal Constitucional y se emite esta sentencia, la 577/2022-S2. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Aquí
otra vez esa su visión formalista del derecho, ¿no? Que también es la crítica a través de estos espacios de crítica constructiva, ¿no? Para que también trate y en lo posible ojalá pueda superarse esta visión en el Tribunal Constitucional. Entonces, sí, primero esta sentencia de un avance importante, por ejemplo, en lo que les mencionaba, sistematiza la doctrina del bloque de constitucionalidad, establece que los estándares del bloque no solo emergen del sistema interamericano, del sistema universal, desarrolla todo el tema del control de convencionalidad, de la labor de argumentación jurídica. Hasta aquí va muy bien la sentencia. Pero pues su análisis se circunscribe a un tema de motivación. Y en esta sentencia se establece un precedente en vigor, por eso es que hemos visto recuerden, una correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor, y en esa lógica de aplicación e invocación del precedente en vigor, pues sí genera un precedente que ahora es fuente directa de derechos y que es vinculante, pero que pudo ser mucho más activista a partir de las herramientas que estamos mirando. Entonces, primero hay que señalar que desde la sentencia 2221-2012 hay una diferencia entre el deber de fundamentación y el deber de motivación. El deber de fundamentación se refiere a la justificación que realiza el Tribunal Constitucional a nivel de premisa normativa, a nivel de interpretar el derecho en la norma o el instituto jurídico, y la motivación es la aplicación, ¿no? Es la justificación en relación a los hechos, las valoraciones de pruebas en el caso concreto, ¿no? Entonces, esencialmente esta sentencia, la 577-2022 de la Sala Segunda, aborda el tema, primero desarrolla un estándar más alto a nivel de deber de fundamentación. Este ha sido un inicial avance, pero pudo haber sido, sin duda alguna, mucho más garantista a partir de la aplicación de todas las herramientas desde nuestro modelo constitucional. Entonces, ¿cuál es el precedente en vigor que generó la sentencia 577, quebrado 2022 de la Sala Segunda? Generó el deber de todo servidor público, ¿no? Y de todo juez y jueza de interpretar un caso de conformidad con la Constitución y con el bloque. Y en particular en el tema de las parejas del mismo sexo, de sus uniones, generó el deber de fundamentar sus decisiones de conformidad con la opinión consultiva 24 quebrado 2017. Y ya en el caso concreto, en el tema de la motivación, estableció, por supuesto, que los servidores del CERECI no motivaron su decisión, es decir, en el caso concreto, de conformidad a esta opinión consultiva. Eso es importante, pero también ha limitado el amparo constitucional, porque a través de este razonamiento únicamente desde la motivación ha aplicado lo que se llama la técnica del reenvío. Ha obligado o para que sea el CERECI el que aplique, ¿no?, la opinión consultiva 24 o la considere en su fundamentación, ¿no? Claro, pero aquí el CERECI puede ser que llegue una autoridad absolutamente con la venda de la diosa Temis y diga, sí, bueno, es una opinión consultiva, no es vinculante, o sea, la estoy considerando, pero no es vinculante. Entonces, la eficacia de ese derecho a partir de la técnica del reenvío está en cuestión. Entonces, el amparo no va a ser realmente un mecanismo eficiente. Y para todos
los casos futuros de uniones de parejas del mismo sexo, o sea, sí, el Ceresi tiene que argumentar de conformidad a la Constitución, pero ahí hay un riesgo de margen de discrecionalidad. Y esta es la gran crítica. ¿Y qué hace el tribunal? Concede la tutela desde la lógica de deber de fundamentación y motivación, pero además deniega en relación al tema de la denuncia de afectación a derechos de las familias. Desde la perspectiva que hemos estado viendo, todas las herramientas del control de constitucional, del amparo, lo primero que tenía que hacer el tribunal, este es un caso en el cual debe aplicarse el enfoque de género, más allá de cual debe superarse cualquier formalismo para garantizar el derecho, más aún entendiendo que en relación a parejas del mismo sexo, primero, los jueces, como les decía, no son objetores de conciencia, son verdaderos garantes de derechos, pero además que la orientación sexual es un criterio prohibido de discriminación en un patrón estructural de discriminación. Y el tutelar solo desde la motivación no es suficiente, más aún cuando un sesgo de género, además las propias autoridades del Ceresi pueden tener prejuicios, estereotipos. Entonces, esto amerita una tutela eficaz del control de constitucionalidad, que lo debe hacer justamente a través de todas estas herramientas que estamos mirando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sin duda alguna, ¿qué tenía que hacer el tribunal? Desde este enfoque de género, inicialmente tenía que resolver un problema jurídico sustantivo, la denuncia de prohibición de discriminación por orientación sexual y la vulneración a la cláusula de igualdad sustantiva. Desde esa visión, y este es el cambio que tiene que tener el Tribunal Constitucional, su formalismo le hace aplicar la técnica del reenvío, ¿no? Su formalismo, cuando la acción de amparo constitucional es una vía idónea para ejercer control de convencionalidad. Por lo tanto, ¿qué debe hacer? ¿Qué debió haber hecho desde la denuncia de igualdad y prohibición de discriminación con todo el enfoque de género? El fundamento esencial era que sea el tribunal a través del amparo el que ejerza control de convencionalidad, aplicando el estándar más alto de protección contenido en la opinión consultiva 24/2017. Y debió ser el propio tribunal el que en términos claros le dé el sentido al artículo 63 de la Constitución, sentido conforme al estándar más alto de protección aplicado en el ejercicio del control de convencionalidad. De manera tal que se genere un precedente que va a ser fuente directa de derecho y vinculante en términos absolutamente claros que no den ningún lugar a interpretaciones de servidores públicos, más aún en contextos en los cuales existe un patrón estructural de discriminación hacia las personas LGBTI. Ese era el rol del Tribunal Constitucional. Ese es el potencial de la acción de amparo constitucional. Y por supuesto después debió establecer ya, sí, como otro derecho, la motivación, pero primero ejerciendo directamente control de convencionalidad. Y aquí viene la crítica. El tribunal tiene una cultura de que no quiere ejercer control de convencionalidad a través del amparo o a través de la acción de libertad. Y este es un resabio de un pensamiento constitucional eurocéntrico, ¿no? Centrado en el control normativo, en los formalismos, cuando en América Latina y desde el mandato del 109, el control tutelar es la base del activismo judicial. Por eso la lectura
estructura desde nuestro modelo constitucional. En la medida en la cual un tribunal va a seguir leyendo el amparo bajo formalismos como este, que sí tutela, pero solo desde la motivación, el amparo no va a tener la efectividad que le ha dado el constituyente. Y el Tribunal Constitucional no está ejerciendo sus roles de verdadero garante de derechos, como lo que ha sucedido en esta sentencia y sucede en muchas otras más, por supuesto, con esa visión solo de al final, la mayoría de los amparos que tutela el Tribunal Constitucional son por fundamentación y motivación. No está teniendo últimamente, y con este último periodo, esa facultad de entrar a analizar y tutelar los derechos desde este bloque de constitucionalidad. Se restringe a conceder por motivación, ¿no? Una aplicación mecánica de la tutela constitucional y completamente nociva para la eficacia de los derechos cuando este activismo debe plasmarse a través de la acción de amparo constitucional. Entonces, aquí viene la crítica y luego vienen otras críticas más a esta sentencia, que es otra crítica que a través del amparo se viene repitiendo en la mayoría de los casos. Si se tutela, por ejemplo, el derecho al debido proceso vulnerado, ya no se tutela, por ejemplo, los otros derechos, como en el caso concreto que se denunció el tema de la vulneración del derecho de las familias. Entonces el tribunal se olvida de una pauta específica de interpretación, lo que hace arbitrarias la mayoría de sus decisiones, que está en el artículo 13, parágrafo primero de la Constitución, principio de progresividad, pero además el principio de interdependencia de los derechos. Por ejemplo, en el caso concreto, sin duda alguna, la denegación de registro de una pareja del mismo sexo, tiene pues una interdependencia con el derecho de las familias. No puede decir el tribunal, como lo ha hecho en este caso y como lo viene haciendo impunemente, de manera sistémica en todas sus sentencias, que no en relación a los otros derechos ya no va a tutelar ni conceder, porque está vulnerando el principio de interdependencia de derechos contenido en el artículo 13, numeral 1 de la Constitución. Pero además, este tribunal debió aplicar el estándar más alto. Y este es otro ejemplo. Ya el jueves con Gabrielita van a ver la acción de libertad. Pero, por ejemplo, tenemos una sentencia muy importante desde el estándar más alto de protección, que es la sentencia 19 quebrado 2018-S2. Esta sentencia lo que ha hecho es en ejercicio. Miren cómo aquí sí, esta es una forma correcta de aplicar todo esto que hemos visto. A través de la acción de libertad, ejerció esta sentencia control de convencionalidad y aplicó toda la doctrina de reparación integral de daños. En el caso concreto, se limitó a conceder por motivación, no aplicó la reparación integral de daños y ni siquiera estableció una supervisión de oficio que debería hacerlo por la naturaleza del caso. En la sentencia 707-2018-S2, ya, por ejemplo, el tribunal tuvo un estándar más alto de establecer supervisiones de oficio a sus decisiones, más allá del recurso de queja por mora o incumplimiento. Esto a la luz de lograr la eficacia de sus decisiones en acciones tutelares relevantes. En este caso no lo hizo. Y claro, ¿qué va a pasar entonces si bien las parejas del mismo sexo que quieran registrar sus uniones tienen este precedente? Es un precedente, lo califico como tibio, porque puede dar margen a interpretaciones, a discutir otra vez a través del recurso de queja por mora o por incumplimiento, ¿no? Entonces, eso hace ver que en diseño constitucional el amparo es uno de los grandes herramientas tutelares democráticas para la protección eficaz de los derechos. El problema está en la labor y en el criterio tan formalista del tribunal, que no lee y no aplica el amparo desde el mandato constitucional. Por eso es que les he querido traer hoy día el ejemplo de esta sentencia,
Por supuesto, hay muchísimas más y la lista es muy larga. Y mañana cuando veamos las autorrestricciones jurisprudenciales, lo vamos a ver con mayor y vamos a probar con mayor amplitud esto que les digo y esta necesidad de generar un cambio a nivel del Tribunal Constitucional Plurinacional. Pues bien, con esto yo hubiera terminado estas clases. Sí me gustaría generar un espacio de diálogo porque creo que esto es lo que más contribuye y lo que más enriquece. Lo que podemos hacer es que si hay alguna pregunta, me la pongan por favor al chat. Y yo lamentablemente tengo enseguida otras clases, entonces tendría que mañana, empezando nuestra reflexión, empezaría respondiendo a las preguntas que se hubieran generado hoy día y pues pasamos también mañana ya a ver algunos aspectos importantes de la clase o de este espacio de diálogo que lo tendríamos también mañana, ¿no? Entonces, querido Arturo, por mi parte, esa sería la participación. Nos piden las diapositivas, con mucho gusto les voy a pasar las diapositivas, pero también les voy a pasar un material de lectura sobre el amparo, sobre el estándar más alto de protección, sobre el bloque, todo lo que hemos visto para reforzar también estos espacios. Querido Arturo, y nuevamente agradeciendo a todas y todos su tiempo, pues yo me despido y querido Arturo, le cedo la palabra. No, muchísimas gracias, doctora. Excelente y brillante, además, la participación suya en este curso, bueno, en esta primera parte del curso que tenemos, que va a continuar el día de mañana. Coincido con usted, de las preguntas las podríamos resolver y absolver el día de mañana. Vamos a tener un poquito más de tiempo y además con la conclusión de todo lo que va a ser, todo lo que va a ser la materia de amparo constitucional para el día de mañana concluirlo de buena manera. Coincido con usted, vamos a recepcionar todas las preguntas que tienen también los participantes en el curso y el día de mañana las absolvemos todas, ¿les parece? Muy bien. Sí, ya están llegando algunas de las preguntas, pero lo vamos a hacer así porque la doctora también tiene otras clases que atender. Doctora, le quedo agradecido. El día de mañana, queridos participantes, las clases serán a las 6 en punto de la tarde. Tomen en cuenta ese detalle para que podamos disfrutar primero de la ponencia magistral y luego podamos tener alguna tertulia para absolver todas las dudas. Doctora, muchísimas gracias. Será hasta mañana. Gracias, querido Arturo. Hasta mañana. Un abrazo cordial. Un abrazo para todos, muy buenas noches, será hasta el día de mañana a las 6 de la tarde.